persuadir al otro o aparece en el momento en que hay esa consternación, ¿qué es en ese momento? ¿Es terapia filosófica o también aparece como filosofía? A ver, en ese momento no es todavía terapia, ¿sí? Voy a tomar el ejemplo de Séneca, que es un filósofo que bien podemos inscribir dentro de esta tradición de la filosofía como forma de vida. Para Séneca, el punto de partida de lo que él decididamente concibe como terapia filosófica, el punto de partida debe ser el reconocimiento que hace la persona de que su vida no está en orden, ¿sí? Ese es el punto, digamos, en el que empieza a tener lugar esto que aquí en el texto, apelando a Dot, he llamado la conversión, ¿sí? Es el momento de empezar a considerar la posibilidad de optar por una vida distinta a la que se tiene, que sería la vida filosófica, ¿sí? Ese es como el punto de partida para que luego pueda tener lugar lo que cabalmente habría que caracterizar como una terapia filosófica. Entonces yo distinguiría ahí como esos dos momentos. Ahora, sobre el asunto, o en torno a la pregunta que usted planteaba inicialmente de si podemos concebir a la filosofía como forma de vida, como terapia filosófica, en principio, en la caracterización general que yo he dado de la filosofía como forma de vida, no hay nada que nos obligue a pensar que tendría que tratarse o que este tipo de filosofía tendría que asumir el carácter de una terapia filosófica, ¿sí? Pero históricamente... En la medida en que se mencionaba lo de conversión, la transformación... Sí, pero no tendría que ser una transformación, digamos, al hablarse de transformación no tendría uno que pensar de inmediato, ¿sí? Que tendría que tratarse de una transformación que va desde la enfermedad a la salud, ¿sí? Pero, digamos, eso conceptualmente hablando, pero históricamente hablando, de facto la filosofía antigua realiza una invitación a la vida filosófica, colocando la vida filosófica por encima de las otras formas de vida y tendiendo a concebir el paso como el paso de una vida agobiada por la enfermedad, ¿sí? En el caso de los estoicos, por ejemplo, agobiada por la pasión, y para ellos es una enfermedad. El paso de una vida agobiada o descrita de esa manera a una vida digamos, convaleciente, en la que la persona que ingresa a la filosofía va haciendo un camino de desarrollo moral que le va a permitir liberarse de esa enfermedad. La filosofía helenística, pienso bueno, en términos generales, pero pienso en este preciso momento en Epicuro y en los estoicos, en el epicureísmo y en el estoicismo. Esas dos corrientes filosóficas se refieren a la filosofía como medicina, y no en cualquier lugar, sino en lugares prominentes donde tanto una escuela como la otra están tratando de definir lo que es la filosofía. Entonces ahora podría uno regresar también a Sócrates y tratar de ver hasta qué punto eso ocurre ya en Sócrates, que es para Pierre como la figura tutelar, la figura inaugural de este tipo de tradición. Y tendría uno quizá que conceder que si bien la comparación entre filosofía y medicina no es tan frecuente en Sócrates como en otros filósofos posteriores, no deja de estar presente. No deja de estar presente. El cuidado del alma, ¿no? La idea del cuidado del alma. A ver, bueno, aquí hay otro punto, ¿sí? Por último.
Estoy hablando de terapia, o estoy pensando terapia en el sentido moderno de la palabra, ¿sí? Nosotros asociamos terapia con medicina. Pero la palabra terapia originalmente significa simplemente cuidado. Significa solo eso. Digamos, vista la cosa de esa manera, con mayor razón podemos concebir la tradición de la filosofía como forma de vida en la antigüedad, como terapia, desde su mismísimo origen en Sócrates, porque, como se sabe, la filosofía de Sócrates es una filosofía del cuidado de sí mismo. Y si bien es cierto que la palabra que traducimos como cuidado bien puede ser epimeleia, ¿sí? Hay otra palabra que es terapeia, que significa, o que apunta más o menos en la misma dirección. Entonces, sin duda hay una conexión muy estrecha entre filosofía como forma de vida y terapia. De hecho, en el libro del que les hablaba al comienzo, hay dos capítulos donde se produce de manera explícita esa conexión. Un capítulo en el que se habla de la filosofía helenística como terapia, en referencia ante todo a Epicuro y a los estoicos, y hay un capítulo muy interesante que le hago mucha propaganda porque mi hermano lo escribió, en el cual se habla de Wittgenstein como un filósofo que defendió una concepción de la filosofía como terapia, y no de manera implícita, sino de manera muy explícita, ¿sí? O sea, el concepto de terapia en Wittgenstein es sí, el concepto mismo sí aparece de manera expresa en los escritos de Wittgenstein. Entonces, hay una conexión muy clara. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por su exposición. Mi pregunta es, de verdad es una pregunta que me inquieta. ¿Uno cómo puede pensar la filosofía como forma de vida? Pues como académico, profesional, empleado, trabajador de la filosofía, que está inserto en unas lógicas de producción del conocimiento que cada vez tienden más como a distanciar la filosofía pues, de la vida misma. ¿Sí? No sé si me van a entender. Sí, claro. Es de verdad, ¿no? ¿Cómo podría pensar este asunto de la filosofía como forma de vida en unas lógicas de producción de conocimiento actuales? Bueno, esa es una pregunta que merece una respuesta muy profusa, muy amplia. Yo solo podría dar una o dos puntadas al respecto, o sea, sobre eso se puede hablar y se tendría que hablar mucho más. Pierre Hadot, para seguir examinando las cosas desde la óptica de él, Pierre Hadot piensa que lo que hoy impera como filosofía, que es la filosofía entendida exclusivamente como discurso filosófico, y no como una filosofía en la que hay una relación muy estrecha y bidireccional entre el discurso filosófico y una forma de vida. Pierre Hadot piensa que ese tipo de filosofía como discurso filosófico adquiere un impulso enorme con la fundación de las universidades. Entonces, digamos que históricamente la universidad está puesta del otro lado, del otro lado de esta tradición, ¿sí? A diferencia de las escuelas filosóficas antiguas, que evidentemente, por lo que ya expuse, dos o tres de las citas que traje, digo, esas escuelas filosóficas están claramente asociadas por Pierre Hadot con la filosofía como forma de vida. Entonces aquí viene una pregunta interesante, y es la pregunta por el contraste que existe entre la universidad como institución educativa moderna, bueno, medieval, porque realmente la universidad nació en el medioevo, y la escuela
filosófica en la antigüedad, ¿sí? Bueno, Hadot, puesta la cosa entre paréntesis, Hadot piensa que la Edad Media fue un periodo de la historia de la filosofía que favoreció el surgimiento de esta concepción de la filosofía como discurso filosófico, ¿sí? Y que el surgimiento, digamos que la Edad Media lo que hizo fue debilitar, eclipsar la concepción antigua de la filosofía como forma de vida. Por eso he hecho entre paréntesis. O sea, seguramente eso juega también un papel y no simplemente el hecho de la fundación de las universidades, ¿no? Sí, las universidades fueron fundadas en la Edad Media, seguramente esos dos factores juegan ahí un papel. Pues bien, puestas las cosas así, indudablemente el ejercicio posible o eventual de una filosofía como forma de vida no encuentra en la universidad, digamos, su ámbito natural. Por el contrario, puede decirse que esas dos cosas riñen. Permítaseme tomar, digamos, como un signo, digamos, de esa relación conflictiva que tiene la universidad con este tipo de filosofía. Tómense como signo de ello el caso de Schopenhauer y el caso de Nietzsche. Schopenhauer, que ha sido considerado por Pierre Hadot como uno de estos filósofos modernos que pueden todavía incluirse dentro de esa tradición de la filosofía como forma de vida, Schopenhauer fue un terrible crítico de la filosofía universitaria. Y también a su manera Nietzsche, que comenzó siendo filósofo universitario, o bueno, no filósofo, obviamente filólogo, ¿sí? Comenzó siendo profesor de filología en una universidad, pero a quien quizá en un doble o triple sentido de la palabra, la enfermedad liberó de la academia, ¿sí? Sí, porque ahí hay unos pronunciamientos de Nietzsche que son, digamos, que uno puede entender de dos o tres maneras, ¿no? La filosofía realmente lo redimió de algunas cosas, dije la filosofía, la enfermedad. La enfermedad, Nietzsche le debe a la enfermedad, según su propia óptica, Nietzsche le debe a la enfermedad muchas cosas, una de ellas, sí, el haber salido prematuramente pensionado de la Universidad de Basilea y haberse dedicado también prematuramente pues a una vida de retiro y de soledad y de pensamiento filosófico por fuera de la universidad. Entonces sí, son dos. Ahora, su pregunta es ¿cómo podría uno dentro de la universidad digamos, practicar la filosofía como forma de vida? Yo creo que dentro de las instituciones que tenemos, dentro de la universidad, la respuesta es no. Ahora, eso no impide que una persona que esté a la vez dentro de la universidad pueda... el mismo Pierre Hadot, ¿no? Pierre Hadot es un académico perteneciente a una muy prestigiosa institución académica que es el Collège de France, ¿sí? Donde conoció a Foucault, otro de los grandes representantes de esta filosofía, pero también sí, un personaje que vivió de comienzo a fin inscrito dentro de una institución educativa como es el Collège de France. Foucault murió siendo profesor del Collège de France y sus últimos escritos son lecciones, ¿sí? Son conferencias como esta que estoy dando acá, claro, eso sí, con una multitud impresionante, ¿sí? Para mencionar números, sino obviamente la calidad del auditorio. Sí, entonces uno tendría que preguntarse cómo logran ellos de todas maneras revivir en sí mismos esa tradición. Yo diría que no dentro de la universidad, sino paralelamente, porque a ver, una institución como esta aquí, sí, leer una conferencia ante un auditorio, digamos, no es
digamos, comparemos este tipo de evento con el diálogo socrático, ¿sí? O sea, es un evento completamente distinto. Esto difícilmente puede tener un carácter personal, ¿me explico? O sea, Sócrates se sentiría terriblemente incómodo en una situación como esta. Tendría que decir, déjenme hablar con Maximiliano, ustedes si quieren escuchen, ¿sí? Si quieren escuchen, pero yo quiero hablar con él y preguntarle a él ciertas cosas, y el abordaje es personal, ¿sí? Porque al general se le pregunta sobre la valentía, ¿sí? A Protágoras se le pregunta sobre qué hace. A Gorgias se le pregunta por la retórica. Esas son preguntas que van derecho a lo que esa persona es, ¿sí? No son preguntas tales como, bueno, ¿y tú qué piensas sobre la constitución del universo? O algo por el estilo. Sino son, el diálogo tiene ese carácter personal. Entonces, digamos, la institución misma de la universidad está fundada sobre una tradición distinta. Y bueno, una muy buena pregunta podría ser, sí, dentro de la filosofía universitaria, ¿qué podría uno hacer como para tratar de revivir esta otra tradición? Yo creo que la salida desesperada, ¿sí? Por la que Pierre Hadot de todas maneras optó, es la de promover una lectura distinta de los textos filosóficos de la antigüedad, porque la lectura de los textos sí hace parte de la otra tradición también, ¿sí?